santidad, el apartarse, el guardarse para el Señor. Y él pregunta, ¿qué acaso ustedes no lo saben? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo, bueno, ya somos uno? Y yo quisiera hacer otra pregunta. Y tiene que ver con la relación matrimonial. Y es, ¿qué es? ¿Qué es mejor, el noviazgo o el matrimonio? Porque una cosa es el noviazgo y otra cosa es el matrimonio. Y algunos podrían contestar, no, el noviazgo me gusta más. Y algunos, porque ese noviazgo fue toda una aventura, fue muy emocionante, muy bonito. Y sobre todo las damas a veces piensan, no, es que en el noviazgo este hombre me trataba muy bien y me invitaba aquí, me llevaba a uno y otro lugar. Y ya de casados, no. Entonces es muy posible que dentro de las damas sea la mayoría prefieran el noviazgo. Bueno, pero nos casamos. Pero es interesante también que algunos ya casados y seguimos viviendo como novios, ¿verdad? No adquiriendo esa responsabilidad. Ya estamos casados, ¿verdad? Ya estamos casados. Bueno, quiero decirles que yo tengo ya 36 años que me casé. Y mi esposa no está aquí, pero tampoco le vayan a decir. No. Yo amo más a mi esposa hoy que cuando me casé. Porque yo cuando me casé con ella, yo no sé, no es que no la amaba, por supuesto que por eso me casé con ella, pero yo a veces hago una comparación y digo, yo no sé ni por qué me casé. ¿Verdad? Porque en ese momento, no sé si la emoción, habían otras cosas, y ustedes saben, ¿verdad?, que atraen, que no es necesariamente lo que ya hoy tenemos 30 y resto de años después. Pero yo sí lo puedo decir, hoy amo más a mi esposa que hace 36 años. Bueno, tengo 3 hijos y tengo también 3 nietos. Entonces todo eso es lo que he hecho, y aparte la relación, y hoy por hoy ya estamos solos, en mi casa solamente es mi esposa y yo, ¿verdad? Nos gustan cuando llegan los nietos porque, bueno, vuelven la casa al revés, pero después es emocionante, por lo menos se escucha bulla en la casa. Una cosa es el noviazgo y otra cosa es el matrimonio. Cuando nosotros venimos al Señor es exactamente lo mismo. Y es interesante, había una clase muy linda hoy, aprendí mucho en esa clase. Cómo el Señor primero nos enamora, cómo el Señor primero nos bendice, cómo el Señor primero está con nosotros. Y es hasta después que Él nos solicita algo. Y es que lo que arranca en el versículo 3 es precisamente eso. Por eso es la pregunta que está haciendo Pablo ahí en el versículo 3. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo quedamos unidos a su muerte? ¿O van a pensar que seguimos como en el noviazgo? No, ahora hay mayor compromiso, ahora debemos guardarnos y debemos apartarnos para el Señor. Porque una cosa era en el noviazgo, y ese noviazgo que tenemos con el Señor. Primero, el Señor nos llama. Primero, el Señor nos conoce a nosotros. Ni siquiera somos nosotros que andábamos buscándolo a Él. Es Él el que nos encuentra. Él es el que nos enamora. Él es el que hace que nos sintamos atraídos y vamos al Señor. Y ciertamente ya somos salvos. Porque el bautismo, bueno, no sé, espero no estar metiendo en un problema. El bautismo no es para salvación, pero sí es una señal muy importante de mi salvación. Entonces los hermanos, lo que está sucediendo en Roma es que Pablo está viendo que los hermanos están dando el paso del bautismo, pero que están viviendo un poco como estaban anteriormente. Y él les dice, no puede ser. No puede ser, ya ustedes se casaron, ustedes no pueden seguir viviendo como solteros. Ya ustedes dieron un paso de decir, no, he decidido seguir a Cristo. He entregado mi vida a Cristo. He decidido este paso, es un paso serio, he decidido casarme. Entonces ya mañana yo no me puedo levantar y salir y hacer lo que a mí me dé la gana y ni siquiera decir para dónde voy. ¿Verdad? Ya me tengo que reportar, ya tengo que decir dónde estoy y ya tengo que buscar algo también para traerle
a mi esposa. ¿Pero qué estaba pasando con ellos? No, seguían igual. Seguían igual. Y Él les dice, ¿no saben ustedes eso? Ya ustedes quedaron unidos a Cristo Jesús en el bautismo. Quedamos unidos a su muerte. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Ya tenemos una vida diferente. Ya tenemos, si estamos hablando del matrimonio, estamos hablando, ya somos hombres y mujeres casados. Entonces yo no puedo caminar y actuar como a mí me venga en gana. ¿Y qué es el problema que estamos teniendo hoy? Mi cuerpo le pertenece a Cristo. Todo mi ser, yo le pertenezco al Señor. Y yo no sé, igual, porque vea que esto es como mi matrimonio. Yo estuve pensando también en mi relación con el Señor. Yo me estuve congregando durante un tiempo. Y una vez un joven me confrontó y me dice, Alberto, ¿usted es convertido? Así me dijo. ¿Qué estaría viendo él? Yo no sé. Pero ve lo que él me dice. Es que Alberto, yo sé que usted llegó a la iglesia. Yo vi cuando usted llegó a la iglesia. Pero usted no llegó a un culto. No, usted llegó a hacer un trabajo en el templo. Y usted se quedó. Y usted nos siguió acompañando. Y habían cambios de pastores. Cuando en las iglesias hay cambios de pastores, eso es un problema. Porque en ese momento hubo un cambio de pastor. Y el pastor que llegó no sabía si yo era miembro de la iglesia o no. Y él me tomó en cuenta. Me tomó en cuenta. Nadie le dijo nada. Y cuando ese joven me dijo eso, le digo, ¿usted sabe que usted no está tan perdido? Bueno, y si necesito aceptar a Cristo Jesús, nuevamente lo hago, porque sí lo había hecho. Sí lo había hecho. En un momento, ahí en un mensaje del pastor, yo, por lo menos donde estaba sentado, ahí había tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús. Y lo que me gustaba de la iglesia eran los estudios bíblicos. Eso era lo que me gustaba y por eso fue que comencé a ir. Pero hermanos, en ese momento yo hasta me bauticé. Y aquí por eso les decía, no sé si ustedes habrán vivido la misma experiencia. Pero cuando yo me bauticé, sinceramente, yo no era tan consciente de lo que estaba haciendo. Es con el tiempo que uno va tomando conciencia y entonces le van enseñando a uno de la Biblia, lo van discipulando. Y en algunos momentos uno hasta piensa, qué embarcada me di. Me embarqué, yo creo que me comprometía a algo que yo no. Pero entonces uno hace el esfuerzo. Y el Señor que está con nosotros es el que nos ayuda, nos fortalece y nos saca adelante. Nosotros no podemos decir, si usted ya tiene a Cristo Jesús en su corazón, si usted lo aceptó como su único y verdadero Salvador, usted se bautizó y todavía pensar o andar ahí en cosas que no agradan al Señor. Practicando y pensando de una forma como lo hacíamos antes en el mundo. Eso no puede ser. Y aquí habría una pregunta que hacernos, y es la siguiente, y es con la que me confrontó ese muchacho. ¿Verdaderamente yo soy cristiano? Y no estoy diciendo que no, que yo puedo ser miembro de una iglesia muchos años. Yo puedo estar asistiendo a una iglesia, y yo puedo estar colaborando en una iglesia. Eso no es ningún problema. Es más, yo lo hacía en esa iglesia. Pero yo era católico, yo iba a la iglesia católica. Y yo iba a esa iglesia porque yo les hacía trabajos en el templo. A eso era lo que yo iba. Ellos me contrataban para hacerles trabajos. Así, es más, así fue como me quedé. El pastor ni se dio cuenta quién era yo. No, porque él vino cuando yo estaba haciendo trabajos ahí, colaborando. La que iba era mi esposa. Por ese medio fue que yo llegué a colaborar ahí, a ese templo. Cuando hablábamos ahora precisamente de lo que somos las iglesias, de lo que somos. Un grupo de iglesias con un propósito, el extendimiento del reino de Dios. Pero tenemos que pensar que en ese extendimiento del reino de Dios hay familias. Son familias las que se van a rescatar ahí. Teníamos un niño
Un niño precioso en la obra. Un niño como pocos he conocido yo en los lugares que he ido. Una vez llega y teníamos un culto. Era un culto de varones, pero sí, como era de varones, sí, y él es un varón, aunque sea un niño. Y llega y se sienta ahí y terminamos y le digo, vea papito, ya, puede irse para la casa. Y me dice, pastor, yo no me quiero ir para la casa, yo quiero quedarme aquí. Y era el primer día que llegaba, a mí me llamó la atención eso. Está bien, ¿qué pasará? Yo le dije a mi esposa, vea, es que hay que convencer a ese niño que se vaya. Oiga, porque ahorita vienen los papás a buscarlo. Se le habló y el niño se fue. El niño se fue para la casa. En otro culto, yo estoy sentado en las primeras bancas y él viene y se me sienta a la paz. Y bueno, y comienza y se me arrima mucho. Allá es muy caliente y uno quisiera estar bien. Hace mucha calor. Y yo veo que se me pega el chiquillo, se me pega. Y al final entonces yo tenía los brazos abiertos y él se me mete aquí. Y al final lo abracé y digo, aquí hay algo que no está bien. Este niño no me conoce. Bueno, dándome la tarea, después me di cuenta de la situación que había familias. Pero qué niño más valioso, muy proactivo. Si usted en este momento, usted estaba sentado y usted decía que tenía sed, cuando lo veía que llegaba con un vaso de agua, corriendo el chico, sin que nadie le dijera. Él lo veía usted y él de una vez se va. Y yo le decía a alguien, mire, si venir hasta aquí, hasta Sardinal, para colaborar, porque nosotros no cambiamos a nadie, ni convencemos a nadie, no. Pero si podemos colaborar para que en esta familia, estas criaturas mejoren su futuro, excelente. Es más excelente, porque la labor nuestra es esa. Que las familias tengan un mejor porvenir, que vengan al Señor, que sientan, que encuentran en el Señor a ese Padre bueno, amoroso. ¿Por qué creen ustedes que este niño no quería regresar a la casa? ¿Quieren que les diga por qué este niño no quería regresar a la casa? Tenía su papá y tenía su mamá, pero su papá es un hombre drogadicto, es un hombre que agrede a su madre, y este niño se sentía muy mal. Sí, pero ese es el trabajo que nos ha dado el Señor. Usted no puede pensar, ahora que se unió a Cristo y que está unido a Cristo Jesús, que eso a usted no le importa. Usted no puede pensar de esa forma. Y si usted piensa así es porque usted no tiene a Cristo en su corazón. Usted ama al Señor, no digo que no. Es más, posiblemente está en un noviazgo todavía con el Señor. Pero usted no ha dado ese paso. El día que usted dé ese paso, si no se ha bautizado, el día que dé ese paso de bautizarse, cuando usted esté unido a Cristo, usted va a sentir eso. Y es lo que Pablo está diciendo. ¿Es que acaso no lo saben? Es que no lo entendemos, ya estamos unidos a Cristo. Por lo tanto, debe prevalecer el pensamiento, lo que el Señor quiere para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿A dónde me ha llevado el Señor? ¿A dónde me ha puesto el Señor? ¿Para qué? Y no, puede ser en el trabajo, yo no sé, en su trabajo. ¿Algún propósito tiene el Señor con usted en su trabajo? ¿En su casa? Oh, miren esos niños pequeñitas. ¿Y cómo identificaron la voz de su padre? ¿Qué pasaría con un niño que crece sin su papá? ¿Qué pasa con un niño como este que les decía? ¿Cuál es el papel nuestro entonces en todo esto? ¿Cuál es el papel nuestro en esta sociedad? Seguir pensando en mi bienestar, seguir pensando en cómo alcanzar más cosas, cómo enriquecerme más. Bueno, gloria a Dios, ojalá, ¿verdad? Que todos seamos ricos, que todos seamos millonarios. Eso es una bendición grande, porque entonces tenemos para aportar y para dar. Pero eso a veces no es el caso. Pero no importa lo que tengamos, y no importa si no tenemos nada, estamos llamados a dar de lo que tenemos. Pastor, pero es que ¿qué voy a dar yo? Pastor, es que yo, ¿qué voy a dar, pastor? Tiene pies, tiene brazos. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer con? Ay, mi hermano, abrace a un niño. Yo no sé en esta iglesia, yo no los conozco.
Yo no sé en esta iglesia, pero a las iglesias llegan muchos niños y niñas carentes de cariño, carentes de amor. Y qué lindo recuerdo les puede quedar a los niños. El mensaje no se acordarán, la predicación no se acordarán, pero se acordarán que en la iglesia había un hermano o una hermana que les extendía la mano, que se acercaba. Mire, hermanos, si eso no cuesta, ¿qué cuesta? Tocarle la cabeza a un niño, saludarlo, de repente así, abrazarlo. Bueno, ahora no se puede mucho, pero yo espero que pronto se pueda hacer bien abiertamente. Sí. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En el noviazgo o en el matrimonio? Yo espero que la mayoría, por lo menos de los que estamos aquí, no sé, estemos ya en el matrimonio. Y entonces que seamos consecuentes con eso y nos comportemos de esa forma. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Tenemos que vivir una vida nueva. Pastor, ¿qué problema? ¿Y cómo? ¿Y si peco? No, hermanos, aquí no es, él nunca está hablando de que no pequemos. Eso es lo mejor. O sea, el consejo es no pequemos. No pequemos. Pero ¿qué pasa si somos débiles? Y entonces tuvimos una caída. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname. Aquí lo que tenemos que entender es que ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Ya nosotros no vivimos para el pecado, jamás. Nosotros hemos sido apartados. Y déjeme decirle que la persona que está aquí al frente, en esta mañana hablándoles, es uno de los más pecadores. Pero qué dolor cuando digo algo y que ofendí a alguien, porque a veces ofendo a las personas. Qué duro, qué feo, porque el Espíritu Santo lo hace a uno sentirse mal. ¿Por qué? Porque ya yo no vivo para eso. Soy totalmente diferente. Yo fui un mundano, hermanos. Yo fui de la iglesia tradicional, pero es que en la iglesia tradicional a uno le permite, bueno, no, la iglesia no se lo permite, uno lo hace lo que le da la gana, no es que la iglesia lo manda a hacer nada, ni le permite, no, uno hace lo que le da la gana. Y uno sale de la iglesia y a veces íbamos a la iglesia, pero era con otra intención que íbamos. Así era como íbamos. Pero yo no sentía nada, hermanos, déjenme decirle que yo no sentía el remordimiento de nada. Pero cuando uno viene a los pies de Cristo, y uno le entrega la vida a Cristo, y usted dijo o hizo, dije o algo que no está conforme a la voluntad de Dios, uno lo siente en el corazón. Uno sabe, hoy hice cosas que no agradaron al Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quedarme callado? No puedo quedarme callado. Bueno, si tengo que ir a pedir perdón, voy a pedir perdón, pero lo primero que tengo que hacer es volverme al Señor. Es volverme al Señor, reconocer delante del Señor, Señor, hoy he pecado, si para eso tenemos abogado delante del Padre. Cristo Jesús es nuestro abogado. Y nosotros debemos todos los días pensar y hacer nuestro lo que Juan el Bautista dijo. Eso debe ser un lema en nuestra vida. Debo menguar yo para que Cristo crezca. Debo menguar yo, porque yo vengo y me bautizo. Hago todo ese simbolismo de la muerte y resurrección. Estoy unido a Cristo, pero yo debo de ir desapareciendo. No es nada fácil. Yo debo de ir desapareciendo para que sea Cristo el que aparezca. Para que sea el Señor verdaderamente quien tenga señorío sobre mi vida. Porque una cosa es declarar que Cristo Jesús es el Señor. Eso lo podemos declarar. Cristo Jesús es el Señor. Y otra cosa es declarar, Cristo Jesús es mi Señor. Eso es diferente. La declaración, podrán sonar muy bonitas las dos, pero la más importante es la segunda. Todos sabemos que Cristo Jesús es el Señor. Pero no todos podemos decir, Cristo Jesús es mi Señor. Hermano, si usted ha tenido alguna caída, si usted de los que ha estado viviendo de esa forma,
como un paso aquí y el otro allá. Tome la decisión, entréguele su vida a Cristo. Deje que el Señor sea verdaderamente Señor de su vida. Permita que sientan ellos el amor de Cristo. Permita que ellos sientan el amor de Cristo a través suyo. ¿Cuál es la oración de Jesús en Juan 17? ¿Cuál es lo central de esa oración? ¿Usted se ha dado cuenta? Que todos estén unidos, como tú y yo, Padre, estamos unidos. Y esto para que el mundo crea, para que el mundo pueda sentir el amor. No, hermanos, eso es precisamente lo que debe de ir cambiando en esta denominación en la cual estamos nosotros. No, estamos precisamente unidos, somos parte para amarnos, para acompañarnos, para fortalecernos. Yo vivo por allá, muy arriba. ¿Y saben qué observo? Ahora, hace tiempo que no he visto eso, debe ser por lo de la pandemia. Y tampoco les estoy recomendando que hagamos lo mismo, no se trata de hacer lo mismo, pero sí que podamos reflexionar en lo que ellos hacen. Y no es porque no tengamos el potencial, no es porque no tengamos. Claro que Dios nos ha bendecido, Dios nos ha abierto puertas. Esta es una denominación bendecida. Una denominación que el Señor nos ha dado herramientas tremendas. Hay que ver los hermanos que se congregan en nuestros templos, en nuestras iglesias, con llamados tremendos. Bendiciones grandes. Pero no, ahí estamos, lo tenemos en silencio, guardadito para nosotros y solamente para nosotros. Mire, hoy por hoy yo hablo de la denominación nuestra porque no puedo hablar de otra, porque es la que he estado conociendo. He llegado a iglesias nuestras que tienen 5, 6 líderes, pero cuando hablo de 6 líderes estoy hablando de gente capacitada, 6 personas que perfectamente podrían hacerse cargo de una obra. Y me dice un hermano, es que no estamos dispuestos a desprendernos de ninguno de ellos. Y está bien, está bien. No quieren desprender porque los aman, porque los quieren, o porque solamente están pensando en la parte de ellos, en la conveniencia nuestra. ¿Dónde están los pastores que están faltando? ¿Dónde están los pastores que están haciendo falta? Si usted le pregunta al Señor, Señor, ¿dónde están los pastores que hacen falta para las iglesias que no los tienen? ¿Usted cree que verdaderamente es que no los hay? ¿Usted cree que es cierto que definitivamente hoy es que no hay pastores? No, hermanos, no nos engañemos, sí los hay, el Señor los ha provisto, solo que están ahí almacenados. Solo que están guardados, que no se les ha dado la oportunidad o no se les ha permitido desarrollarse. Pensemos en esto que dice Pablo. ¿O no pensáis ustedes? Es lo que dice en el versículo 3. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Y lo que se levanta es una nueva persona, una nueva mentalidad, una nueva forma de ver las cosas, no como las veíamos antes, sino ahora que las vemos con más amplitud. Qué interesante, en verdad, nosotros no solamente somos los que estamos aquí, no, somos un grupo más grande, más extenso. Y hay otras familias en las cuales podríamos bendecirlos a ellos, a las cuales podríamos bendecir. Hay algunas otras obras en las que podríamos colaborar. Cuando ese sea el pensamiento de todas nuestras iglesias, déjeme decirle, no estaríamos hablando de iglesias de la federación. Dejaríamos eso aparte. Ya no estaríamos hablando de iglesias de la federación. Estaríamos hablando de la iglesia de la federación. Una sola iglesia, con diferentes grupitos, uno aquí, otro allá, pero todos acompañándonos, todos fortaleciéndonos, todos visitándonos. Todos animándonos unos a otros. Sí, animándonos unos a otros a seguir adelante, a seguir confiando en el Señor, a seguir buscando del Señor. Y esto nos permitiría alcanzar a muchas otras familias
que están con dolor ahí en la calle, que están con dolor allá afuera, que están sufriendo, niños y niñas, que son sus padres, con problemas, pero que ellos es el mundo que han conocido nada más lo que está ahí. No han conocido, no saben que hay otro, el otro que hay es muchísimo mejor, en el cual ellos se pueden sentir realizados y se pueden sentir amados. Esa es nuestra responsabilidad. Ser los brazos de Cristo Jesús, ser los pies de Cristo Jesús, ser la voz de Cristo Jesús, que puedan sentir el amor del Señor a través de cada uno de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Yo no sé usted en esta mañana, yo no sé, hermano y hermana, yo no sé usted. Y gracias a Dios, mire, que hasta poco, conozco a algunos, pero no a todos, ¿verdad? Y a veces es una bendición eso, porque eso le permite a uno hablar con un poquito más de libertad. Yo no sé usted cómo ha estado viviendo su cristianismo. Y yo no sé si esta pregunta que hace Pablo a usted lo confronta. Por lo menos a mí sí lo hace. Y lo hizo cuando comencé a ver esos pasajes. Y yo, qué interesante. Aquí lo que debemos declarar en esta mañana es lo mismo que declaró Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así debemos, esa debe ser nuestra meta. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.